La cuchara de plata repiquetea contra sus dientes. Es el único sonido en la tienda helada. El hombre que la sostiene traga un espeso jarabe negro, haciendo una mueca al sentir el sabor amargo en su lengua. Espera. 1 minuto. 2 minutos. Finalmente, el opio hace efecto, adormeciendo el fuego en su estómago y ralentizando los temblores en sus manos. Exhala. Esta no es una escena de un fumadero de opio victoriano. Este es el ritual matutino diario del hombre más poderoso de la Tierra, Marco Aurelio. Estamos en el año 175 de la Era Común, en la salvaje frontera del río Danubio. El hombre que veneramos como el filósofo estoico, parecido a un dios, es en realidad un despojo de 50 años, destrozado físicamente y dependiente de una mezcla llamada teoriaca, solo para poder ver el amanecer. Antes de sumergirnos en estas olvidadas historias de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a ese botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde me escuchas. Me parece increíble que exploremos estas antiguas historias juntos, desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio, por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Ahora, observa de cerca al hombre detrás del mito. La historia recuerda a un dios de mármol. La realidad nos entregó a un hombre moribundo. El verdadero Marco Aurelio, descrito vívidamente por su médico personal, Galeno, era un hombre en desintegración. Tosía sangre. Apenas podía digerir alimentos sólidos. Sufría de dolor crónico en el pecho, que hacía de la respiración una labor. Sin esa dosis matutina de opio mezclado en teoríaca, no podría mantenerse en pie, y mucho menos comandar el ejército más grande de la historia. Se levanta de su catre y sale de la tienda. El aire frío de Carnuntum lo golpea como un puñetazo físico, pero el frío es lo de menos. Camina por el campamento y la muerte lo saluda a cada paso. Carros avanzan, sus ruedas hundiéndose profundamente en el barro, apilados con cadáveres rígidos de labios azules. La plaga antonina está diezmando las legiones. Ataca rápido, fiebre, vómitos, úlceras en la garganta y finalmente pústulas negras cubriendo la piel. Marco observa a su guardia pretoriana de élite colapsar en el barro, ahogándose en sus propios fluidos. Escucha los gritos de soldados delirantes rogando por agua que nadie puede llevarles. No está leyendo sobre tragedias en una biblioteca. Las está viviendo. Este es el brutal contexto del estoicismo, que las clases de filosofía modernas a menudo ignoran. Cuando Marco Aurelio escribió, «La muerte nos sonríe a todos. Lo único que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa». No estaba siendo poético. Estaba mirando una pila de cuerpos ardiendo. Estaba tratando de encontrar una razón para no gritar. Se retira de nuevo a la tienda. Enciende una lámpara. Saca un rollo de papiro. Aquí es donde ocurre la magia. No escribe para dar una conferencia a una audiencia. Escribe para sobrevivir la noche. Los eruditos analizan las meditaciones como una obra maestra de la lógica, pero mira más de cerca el texto. Es un ejercicio desesperado y repetitivo de autohipnosis. Escribe las mismas ideas una y otra vez. El dolor no es insoportable ni eterno. Lo repite porque está sufriendo dolor ahora mismo. La mente es la dueña del alma. Lo repite porque siente que su control se le escapa. Está usando la filosofía como un escudo psicológico. Lucha contra el pánico de la plaga, el estrés de la invasión germánica y la agonía de su propio cuerpo, obligando a su mente a convertirse en una fortaleza de racionalidad. Es un hombre sosteniendo el cielo, negándose a dejar que aplaste el mundo, incluso mientras sus propios hombros se resquebrajan bajo el peso. La mayoría de los hombres se habrían quebrado. La mayoría de los emperadores habrían huido a la seguridad de las villas costeras
dejando a los generales morir en el barro. Marco se queda. Soporta la lluvia helada. Soporta la peste de la carne en descomposición. Soporta la abstinencia de opio que lo golpea cada noche. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a un hombre a elegir este infierno cuando posee el mundo? Para responder a eso, debemos despojarnos de la armadura y la barba gris. Debemos retroceder a Roma 50 años antes. Necesitamos encontrar a un niño pequeño y serio llamado Marco Vario, caminando por los pasillos del poder, completamente ajeno a que un emperador moribundo lo observa desde las sombras, planeando un destino que le costará la felicidad al niño y salvará al mundo occidental. Corta la oscuridad. Irrumpe en la cegadora luz del sol de Roma. Año 138. El aire huele a jazmín y piedra caliente, no a carne en descomposición. Estamos en el Palacio Imperial, un laberinto expansivo de mármol y poder. Caminando por las columnatas hay un niño. Tiene 17 años, cabello rizado y ojos que parecen demasiado viejos para su rostro. Su nombre es Marco Annas Verus. No es como los otros adolescentes romanos. Mientras sus compañeros apuestan en carreras de carros o persiguen chicas de taberna, Marco se dedica a molestar a sus tutores. Hace demasiadas preguntas. Se obsesiona con la verdad. Viste un manto griego áspero y picazón en lugar de lana fina. Por la noche, rechaza su cama blanda para dormir en el suelo frío, imitando la estética antigua, hasta que su madre lo obliga físicamente a volver a un colchón. Quiere ser filósofo. Quiere vivir en el mundo de las ideas, invisible y libre. Pero está siendo observado, acechado por un emperador moribundo y depredador, Adriano. Adriano es aterrador. Es brillante, artístico y brutalmente violento. Ha pasado su reinado purgando al Senado y ejecutando rivales. Su salud está fallando, su corazón está fallando, y no tiene hijo. Necesita un heredero que no destruya el imperio romano que la historia tanto se ha esforzado en construir. Adriano mira al niño. No lo llama Marco, lo llama Verísimo, el más veraz. Ve algo en la seria actitud del niño que nadie más ve, una capacidad para el deber absoluto y abrumador. Así que Adriano ejecuta el movimiento político más complejo de la historia. Convoca a un respetado senador de 50 años, llamado Antonino Pío. El trato es brutal e innegociable. Adriano le dice a Antonino: «Te adoptaré como mi hijo y te haré emperador, pero a cambio debes adoptar a este niño, Marco, y hacerlo tu heredero». Es un contrato escrito con sangre y tiempo. Adriano está efectivamente saltándose una generación, usando a Antonino como un marcador de posición, una silla caliente para asegurar que Marco sea lo suficientemente maduro cuando tome el trono. Cuando la noticia llega a Marco, la reacción es impactante. La mayoría de los hombres en Roma matarían a sus propios hermanos por una oportunidad de obtener la púrpura. Cuando Marco se entera de que ha sido elegido, no celebra. No organiza un banquete. Llora. Sus biógrafos registran que estaba aterrorizado. Mira a sus sirvientes con genuino horror. Sabe exactamente lo que esto significa. Es un estudiante de historia. Sabe que el poder absoluto destruye el alma. Sabe que el trono es una jaula dorada que le robará su privacidad, sus estudios y su libertad. Discute. Ruega. Pero a Adriano no se le dice que no. De la noche a la mañana, Marco Annas Verus muere. Marco Aurelio nace. Se muda al palacio de los Césares. El manto áspero es reemplazado por seda. El silencio de su estudio es reemplazado por el ruido de la corte. Durante los siguientes 23 años, vive a la sombra de su padre adoptivo, Antonino. Esta es la Edad de Oro, la Pax Romana en su apogeo. Pero para Marco es un aprendizaje de 23 años de autonegación.
Aprende a escuchar discursos aburridos sin bostezar. Aprende a firmar órdenes de muerte. Aprende a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de calma cortesía. Está entrenando para un papel que odia, pero el destino tiene un retorcido sentido del humor. El plan de Adriano era perfecto en papel: criar a un filósofo para gobernar el mundo. Pero Adriano cometió un error crítico. No solo obligó a Marco a ser el heredero, obligó a Marco a compartir la carga. En un movimiento que desconcertó al Senado, Adriano también ordenó la adopción de otro niño, un niño más joven, más salvaje y mucho menos serio, llamado Lucio Vario. Marco no gobernaría solo, y esta decisión plantaría las semillas del caos que consumiría su reinado más tarde. El niño serio y el niño fiestero eran ahora hermanos unidos por el mandato de un hombre muerto que marchaba hacia un acantilado que ninguno de los dos podía ver. 7 de marzo del año 161. El juego de espera termina en una villa en Laurentum. Antonino Pío, el hombre que mantuvo todo unido durante 23 años, se da un gusto con un trozo de queso alpino en la cena. Desarrolla fiebre durante la noche. Unos días después, muere. La red de seguridad ha desaparecido. El Senado se mueve inmediatamente para asegurar la sucesión. Quieren estabilidad. Quieren intelecto. Quieren a Marco. Le ofrecen el título de Imperator, poder absoluto y singular. Marco mira a los senadores. Ve el pánico en sus ojos. Sabe que temen un vacío de poder. Él tiene todas las cartas. Podría aceptar la corona, exiliar a su impredecible hermano adoptivo y gobernar como el único rey filósofo. Él hace lo contrario. Rechaza el trono. Les dice a los senadores desconcertados que no aceptará el poder a menos que Lucio Vario sea investido con iguales poderes. Exige que sean coemperadores. El Senado está horrorizado. Roma ha odiado a los reyes desde su fundación. Un emperador es un mal necesario. 2. Es una monstruosidad constitucional. Un monstruo de 2 cabezas no puede gobernar un solo cuerpo. Invita a la guerra civil. Invita al caos. Pero Marco es inamovible. Los obliga a ceder. El Senado capitula. Por primera vez en la historia, Roma tiene 2 amos. ¿Por qué? Los historiadores se han preguntado sobre esto durante siglos. ¿Fue amor fraternal? ¿Un sentido del deber hacia los deseos póstumos de Adriano? Mira más de cerca al hombre que sabemos que es Marco. Es pragmático, está agotado, conoce sus propias limitaciones. Es un ratón de biblioteca, un administrador frágil que odia la violencia. Sabe que el imperio es demasiado grande para que un solo hombre lo maneje. Necesita un socio. Más específicamente, necesita un sustituto. Necesita a alguien que pueda usar la armadura, montar a caballo y lucir bien en un desfile, mientras él se queda en Roma haciendo el trabajo real de gobernar. Así comienza la era de la pareja dispareja. El contraste entre los dos es casi cómico. Marco es el conductor designado del Imperio Romano. Trabaja de sol a sol. Asiste a interminables casos judiciales, obsesionándose con pequeños detalles legales para garantizar que se haga justicia. Vende muebles imperiales para equilibrar el presupuesto. Es aburrido, confiable y completamente devoto al Estado. Lucio Vario es el fraternista con una tarjeta de crédito ilimitada. Lucio es alto, guapo, y tiene un mechón rubio en su cabello que se rumorea que es polvo de oro que se rocía a sí mismo. Le encanta la carrera de carros, le encanta apostar, le encanta beber hasta el amanecer en las tabernas de baja estofa de Roma, disfrazado de plebeyo, metiéndose en peleas a puñetazos por la emoción. Mientras Marco escribe sobre la vanidad de la existencia, Lucio demuestra que la existencia puede ser bastante divertida si eres el emperador. Pero el arreglo funciona.
Marco se encarga del trabajo intelectual. Lucio se encarga de las relaciones públicas. La gente ama a Lucio porque es accesible y entretenido. Respetan a Marco porque es justo. Parece el equilibrio perfecto. La paz romana parece eterna. Pero el universo tiene una manera de castigar la complacencia. La naturaleza ataca primero. El río Tíber se desborda, rompiendo sus márgenes y ahogando los almacenes de grano. La hambruna azota la ciudad. Marco trabaja frenéticamente para importar trigo, estabilizando el pánico. Entonces cae el martillo. En el este, el imperio parto, el único rival real de Roma, decide poner a prueba a los nuevos e inexpertos emperadores. Su general entra en Armenia, aniquila una legión romana y mata al gobernador. Esto no es una escaramuza fronteriza, es una invasión. Marco se enfrenta a su primera crisis real. No puede liderar el ejército, no tiene experiencia militar y su salud es demasiado frágil para el duro frente oriental. Mira a Lucio. Este es el momento para el que se construyó la sociedad. Marco envía a Lucio al este. Es un movimiento brillante. Si Lucio gana, Roma estará a salvo. Si Lucio falla, la culpa recaerá en el socio junior. Y quizás Marco espera que los rigores de la guerra finalmente maduren a su imprudente hermano. Lucio empaca sus maletas, pero no empaca mapas estratégicos ni libros de filosofía. Empaca a sus actores, a sus músicos y a sus perros de caza. Convierte la marcha a la guerra en un festival ambulante. Marco lo ve partir de Roma. Regresa a su silencioso palacio, rodeado de pilas de documentos legales. Exhala un suspiro de alivio. Está solo. Finalmente puede concentrarse. No tiene idea de que Lucio no solo está llevando un ejército al este. Está caminando hacia una trampa que desatará una fuerza mucho más mortal que cualquier flecha parta. Mientras Marco cuadra las cuentas en Roma, Lucio Vario llega a Antioquía, la deslumbrante ciudad balneario del este. Echa un vistazo a las escarpadas montañas que conducen a las líneas del frente partas y decide que la guerra se maneja mejor a distancia, específicamente desde el lujo de una villa llena de mujeres hermosas y vino sin fin. Durante 4 años, mientras las legiones romanas sangran en el desierto, Lucio supervisa la logística de su propio entretenimiento. Pero una máquina de guerra romana no necesita un emperador para matar. Necesita un general. Entra Vidio Casio. Recuerda este nombre. Casio es todo lo que Marco no es. Un señor de la guerra nacido en Siria, despiadado, arrogante y brillante. No le importa la filosofía, le importa la disciplina. Cuando toma el mando, azota a las blandas y desmoralizadas legiones orientales hasta convertirlas en una jauría de lobos. Las desata en la guerra parta. La campaña es una masacre. Casio atraviesa las defensas partas. Marcha por el río Tigris, quemando todo a su paso. En el año 165, llega a las joyas gemelas del este, Seleucia y Ctesifonte. El ejército romano hace lo que mejor sabe hacer. Saquean las ciudades, incendian los palacios, masacran a los habitantes. Es una victoria total. La amenaza parta es aniquilada. Pero entre el humo y la ruina de Seleucia, algo sale mal. La leyenda cuenta que un soldado romano que saqueaba el templo de Apolo encontró un cofre de oro sellado. Impulsado por la codicia, lo abrió, esperando joyas. En cambio, un vapor fétido escapó, portando una maldición de los dioses. La realidad fue menos mística, pero mucho más mortal. Los soldados estaban apiñados en espacios reducidos, violando y saqueando en una ciudad que era una bomba biológica. Alguien tosió. Alguien tocó un paño contaminado. Un polizón microscópico saltó de un huésped local a un pulmón romano. Probablemente fue la viruela, un virus que el sistema inmunológico romano nunca había visto. La guerra termina.
Las legiones recogen su botín. Comienzan la larga marcha de regreso a Italia. Pero no regresan solos. Llevan la gran peste en sus torrentes sanguíneos. Mientras el ejército marcha hacia el oeste, dejan un rastro de cadáveres. Las aldeas que aclaman a los héroes que regresan el lunes están en silencio el viernes. El virus se mueve a lo largo de las famosas carreteras romanas. El Internet del mundo antiguo se propaga con aterradora eficiencia. De vuelta en Roma, Marco y Lucio se preparan para un gran triunfo. Es octubre del año 166. La ciudad está delirante de alegría. Las multitudes rugen mientras los dos emperadores recorren las calles en un carro tirado por 4 caballos blancos. Llevan túnicas púrpuras bordadas con hojas de palma doradas. Detrás de ellos, carros desbordan tesoros partos. Parece el apogeo de la Edad de Oro. En realidad, es el principio del fin. A las pocas semanas del desfile, la enfermedad parta explota en la ciudad eterna. Roma se convierte en una trampa mortal. La densidad de la población, 1 millón de personas apiñadas en edificios de apartamentos, convierte la capital en una incubadora. 2000 personas mueren cada día. Imagina la logística de ese horror. No hay suficientes carros para mover los cuerpos. El olor a carne quemada de las hogueras funerarias asfixia el aire, volviendo el cielo de un gris permanente. El sistema de atención médica colapsa, porque los médicos mueren más rápido que los pacientes. Galeno, el gran médico, huye de la ciudad aterrorizado. Más tarde regresa, convocado por Marco para describir los síntomas. Fiebre que se siente como fuego dentro de los huesos. Pústulas que se vuelven negras y se costean. Diarrea que drena la vida de un hombre en horas. La economía se paraliza. Las granjas son abandonadas porque no hay nadie que coseche el trigo. La base impositiva se evapora. El ejército, la herramienta misma que trajo la enfermedad a casa, es diezmado. Enteras legiones existen solo en el papel. Marco se encuentra en el centro de este apocalipsis. Su compañero Lucio es inútil, todavía de fiesta, todavía en negación, quizás aterrorizado hasta la inacción. Marco tiene que manejarlo solo. Actúa con su característica serenidad. Preside ceremonias religiosas para apaciguar a los dioses. Aunque probablemente duda de su eficacia, cambia las leyes funerarias para prevenir la infección. Llora por los muertos, no solo en privado, sino en discursos públicos. Pero el universo aún no ha terminado con él. Justo cuando el imperio está de rodillas, jadeando en busca de aire, los buitres comienzan a rodear. Al norte, más allá del Danubio, las tribus germánicas han estado observando. Ven las fortalezas fronterizas vacías. Ven el humo que se eleva de las piras ardientes. Huelen la debilidad. Por primera vez en siglos, los bárbaros no solo asaltan, invaden. Cruzan los Alpes, pisan suelo italiano. La pesadilla ha comenzado oficialmente. Pánico. Esa es la única palabra para describir el estado de ánimo en Roma en el año 168. Lo imposible ha sucedido. Las tribus germánicas, los marcomanos y los cuados, han destrozado los Alpes julianos. Están asediando Aquileia, una ciudad en suelo italiano. El golpe psicológico es masivo. Ningún enemigo extranjero ha tocado Italia en casi 300 años. La seguridad del núcleo se ha hecho añicos. La multitud en Roma exige acción. Quieren que las legiones marchen. Quieren que los bárbaros sean aplastados. Pero la guerra cuesta dinero y Roma está en bancarrota. La plaga antonina ha aniquilado la base impositiva. Las minas están cerradas porque los mineros están muertos. Las granjas yacen baldías. El tesoro es una cámara de eco vacía. Marco se enfrenta a una elección brutal.
Para recaudar los fondos para un contraataque, podría imponer un impuesto especial a los ciudadanos. Sería fácil. Es lo que harían la mayoría de los emperadores. Exprimir a la población moribunda para salvar al Estado. Marco se niega. No sangrará un pueblo que ya está sangrando. En cambio, ordena a los sirvientes imperiales que vacíen el palacio. Imagina la escena en el foro de Trajano. Es una mañana fría y gris. La subasta más exclusiva de la historia está en marcha. El subastador se para en un podio gritando pujas, no por ganado o esclavos, sino por los tesoros personales de los césares. Allí, brillando al sol de invierno, están las copas de oro de las que bebió Adriano. Están las túnicas de seda de la emperatriz Faustina tejidas con hilo de oro. Hay jarrones de cristal, dagas enjolladas y estatuas invaluables recogidas durante generaciones. Marco se para y observa. Está vendiendo su propia vida pedazo a pedazo. Sube al martillo los símbolos mismos de su poder para pagar los salarios de los soldados. Durante 2 meses, la venta continúa. Envía una onda de choque a través del imperio. Le dice a la gente, no estoy por encima de ustedes. Estoy en esto con ustedes. Con el dinero recaudado, reconstruye el ejército. Recluta esclavos, gladiadores e incluso bandidos en las legiones. Una fuerza desesperada al estilo de los 12 indomables. Luego hace algo aún más drástico. Guarda su toga y se pone el sagum, el pesado manto de lana de un general. Agarra la lanza. El rey filósofo ha muerto. El caudillo ha nacido. Marcha al norte. Y esta vez arrastra a Lucio Vario con él. Pero Lucio es una fuerza gastada. Los años de excesos lo han alcanzado. Justo cuando comienza la campaña cerca de la ciudad de Albinum, Lucio sufre un derrame cerebral. Muere en un carruaje, babeando. Marco está finalmente verdaderamente solo. Se entristece, pero no se detiene. Envía el cuerpo de regreso a Roma y gira su caballo hacia el Danubio. Las guerras marcomanas que siguen no son las gloriosas batallas de leyenda. No hay campos abiertos para cargas de caballería. Este es un conflicto crudo y agotador, al estilo de Vietnam en los densos bosques helados de Europa central. El enemigo es aterrador. Los guerreros germanos son gigantes en comparación con los italianos. Pintan sus cuerpos de negro para luchar de noche. Conocen los pantanos. Atraen a las pesadas legiones romanas a trampas de barro y las emboscan desde la línea de árboles. Marcus, un hombre que dedicó su existencia a los recintos académicos, ahora reside en un refugio improvisado en medio de un páramo gélido. Allí aprende las artes de la cartografía y se acostumbra a la macabra visión de cabezas cercenadas exhibidas en estacas. Descubre que la elocuencia filosófica no detiene un proyectil, pero sí otorga la fortaleza para perseverar cuando el peligro es evitado. Durante la siguiente década, prácticamente el resto de su vida, se mantiene firme en esta frontera, actuando como la barrera que frena una oleada de brutalidad. Él es el único baluarte entre la civilización y una era de tinieblas. Y en la quietud de su tienda, con el ronquido de sus guardias y el aullido de los lobos como única compañía, empieza a notar una transformación. Su mente se está alterando. La presión forja en su interior algo resistente y resplandeciente. Sumerge su pluma en el tintero, contemplando el pergamino virgen. Escribe una frase que resonará a través de 2 milenios. Podrías dar fin a tu vida ahora mismo. Deja que eso dicte tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. No está creando literatura. Está redactando un manual de supervivencia. Abre el libro. Lee la primera línea que encuentres. Probablemente sonará serena, casi distante. La felicidad de tu existencia depende de la calidad de tus reflexiones. Suena como una tarjeta de felicitación, algo que verías en un póster inspirador en la sala de espera de un dentista. Pero el contexto lo es todo.
Para comprender el verdadero poder del análisis estoico, debemos dejar de leerlo como filosofía y empezar a interpretarlo como un informe médico. Es el registro de una mente luchando por su supervivencia. Marcus no escribió estas palabras para sonar erudito, sino para silenciar el clamor interno. Examinemos la evidencia. Carentum, año 172 de la Era Común. La cruda realidad. Un explorador irrumpe en el campamento. Trae la noticia de la ruptura de un tratado de paz. La tribu Aziz ha emboscado un convoy romano. No solo aniquilaron a los soldados, sino que los sometieron a torturas extremas. Decapitados los centuriones, sus cabezas fueron empaladas en las sillas de montar de sus caballos. Marcus debe desplazarse para examinar la devastación. Contempla los cuerpos mutilados de hombres con quienes compartió alimento apenas unos días antes. Observa la crueldad inherente a la naturaleza humana con una claridad impactante. La furia hierve en su sangre. El deseo de masacrar a cada bárbaro en el valle es abrumador. Esa noche, temblando de ira, Marcus fuerza su mano a deslizarse sobre el pergamino. Escribe: «La mejor venganza es ser distinto a quien infligió la ofensa». No está predicando el perdón. Está conteniendo su propio demonio interior. Se dice a sí mismo: «Si me convierto en una bestia para vencer a las bestias, habré perdido». Sirmium, año 174 de la Era Común. La amarga realidad. Otro infante perece. Marcus y Fina tuvieron 13 descendientes. Solo 5 le sobrevivirían. La muerte de un niño en la antigüedad era frecuente, pero jamás sencilla. Observa cómo una fiebre consume a su joven hijo, Tito. El pequeño jadea por aire, su piel adquiriendo un tono grisáceo, hasta que el silencio inunda la estancia. La pena es un peso tangible, un agujero negro que amenaza con devorar la voluntad del emperador para gobernar. En el registro, se sienta junto al pequeño féretro. Empuña la pluma. Escribe sobre las hojas que el viento dispersa por el suelo. Así son las generaciones de hombres. Escribe que su hijo jamás le perteneció. El niño era un ser prestado por la naturaleza, y la naturaleza reclama su deuda. No está siendo insensible, está cauterizando la herida de su corazón para poder levantarse y comandar el ejército a la mañana siguiente. Este es el mecanismo de la ciudadela interior. Marcus comprendió que no tenía control alguno sobre el mundo exterior. No podía influir en la peste, el clima, los bárbaros o la esperanza de vida de sus hijos. Si su felicidad dependía de estos factores, estaba condenado. Así se refugió en su interior. Los psicólogos contemporáneos observan las meditaciones y encuentran similitudes. Es el precursor de la terapia cognitivo-conductual. El principio fundamental es idéntico. No son los sucesos los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellos. Cuando Marcus escribe: «Desecha tu opinión y estarás salvado», está practicando la reestructuración cognitiva. Observa un montón de cadáveres en descomposición y se dice a sí mismo: «Esto es naturaleza. Es materia que cambia de forma. No es maldad. Simplemente es». Disecciona la realidad para despojarla de su poder. Describe una túnica imperial púrpura como simple lana de oveja teñida con sangre de marisco. Describe el acto sexual como la fricción de un trozo de intestino y la expulsión de mucosidad. ¿Por qué un lenguaje tan gráfico y poco romántico? Porque estaba rodeado de seducción y terror. Necesitaba despojar las cosas de sus componentes biológicos para impedir que lo controlaran. Si la túnica del emperador es solo lana teñida, entonces el poder que representa es una ilusión. Si la muerte es solo una reorganización de átomos, entonces el miedo es innecesario. Estaba realizando una cirugía en su propia perspectiva.
Pero la prueba más ardua no fue la pena ni la guerra, sino las personas. Marcus era un introvertido obligado a interactuar con los individuos más ambiciosos, falaces y maquiavélicos del mundo. Cada día la gente le mentía a la cara. Cada día le pedían favores. Abre el segundo libro con un recordatorio que parece un discurso motivacional para alguien que teme su trayecto matutino al trabajo. Empieza la mañana diciéndote a ti mismo: me encontraré con el entrometido, el ingrato, el arrogante, el embustero, el envidioso, el antisocial. Los enumera a todos. Anticipa la frustración. Y luego concluye: pero nada de esto puede herirme, pues nadie puede fijar en mí aquello que es feo. Construyó una fortaleza en su mente donde la ansiedad no podía traspasar sus muros. Pero incluso la fortaleza más robusta tiene un punto de quiebre. Y para Marcus, ese punto llegó cuando las leyes de la naturaleza parecieron desmoronarse por completo. Y se vio obligado a recurrir a algo que despreciaba: un milagro. Verano del año 174 de la Era Común. En algún lugar de las llanuras calcinadas de la actual Eslovaquia, la Legio XII Fulminata, la Legión del Trueno, se desmoronaba. Pero no sucumbían por espadas o flechas. Morían de sed. La tribu Quadi había ejecutado una trampa perfecta. Atrajeron al destacamento romano a un valle con forma de toro y cortaron toda vía de escape. Luego, simplemente esperaron. Durante 5 días, el sol golpea implacablemente a los romanos. El calor irradia de sus armaduras, cocinándolos vivos en sus propias caparazones metálicos. Los caballos colapsan primero, sus lenguas hinchadas y negras. Luego, los hombres empiezan a caer. Los guerreros Quadi se apostan en las crestas, burlándose de ellos. Saben que no necesitan luchar, solo deben esperar a que los romanos se conviertan en polvo. Marco Aurelio está presente. Observa cómo su ejército se desintegra. La disciplina que mantenía unida a la legión se evapora. Los hombres beben orina de caballo. Algunos, delirantes, excavan la tierra seca con sus uñas, rogando por una humedad que no llega. El emperador alza las manos. Está desesperado. Según la tradición romana, él es el pontífice máximo, el sumo sacerdote, el puente entre los dioses y los hombres. Reza, y entonces ocurre lo imposible. El cielo, antes de un azul implacable, adquiere un tono púrpura amoratado. El trueno retumba, no en la distancia, sino directamente encima. Un aguacero torrencial estalla sobre el campo de batalla. Es el caos. Los romanos lanzan sus cabezas hacia atrás, recogiendo el agua en sus bocas, en sus cascos y en sus escudos. Beben la mezcla de barro, agua y sangre. Al mismo tiempo, un rayo impacta en las líneas Quadi. Los bárbaros entran en pánico, aterrorizados por la súbita furia de los cielos. Los romanos, revitalizados por el agua divina, cargan. Masacran al enemigo confundido. La trampa se rompe. La legión se salva. Este evento, conocido como el milagro de la lluvia, se convierte en una leyenda instantánea. Pero casi de inmediato estalla una guerra propagandística sobre quién envió la tormenta. Para los cristianos que servían en la legión, la respuesta es obvia. Afirman que rezaron a su Dios y él respondió. Renombran la legión duodécima como la Legión del Trueno, para honrar esta intervención divina. Esta historia se propaga como la pólvora en el creciente submundo cristiano. Para los tradicionalistas fue Mercurio, el dios del aire, o quizás Júpiter mismo, respondiendo al piadoso emperador. Pero existe una versión más oscura y extraña de la historia. Los registros históricos susurran sobre un mago egipcio llamado Arnulfo, que viajaba con Marco. Circulan rumores de que Arnulfo realizó un ritual secreto y prohibido, invocando demonios aéreos para manipular el clima. Marco,
El estoico que cree en la lógica y la naturaleza se encuentra en medio de esta turbulencia de superstición romana. ¿Qué cree él? Observen la columna de Marco Aurelio, que se alza hoy en Roma. La escena está tallada en piedra. No muestra a Jesús. No muestra a Júpiter. Muestra a un aterrador y gigante dios fluvial, con el cabello agitado por el agua, ahogando a los bárbaros mientras revive a los romanos. Marco probablemente lo vio con su característico pragmatismo. No le importaba si era un dios, un demonio o un extraño sistema de baja presión. Funcionó. Acepta la victoria no como una señal de favor divino, sino como una tirada de dados afortunada en un universo caótico. Con los Quadi derrotados, el ímpetu cambia. La máquina romana avanza. Para el año 175 de la Era Común, la victoria está al alcance. Las tribus se rinden. Marco está a punto de anexionar el territorio, creando dos nuevas provincias, Marcomania y Sarmatia. Está a punto de resolver el problema de seguridad del norte para siempre. Se sienta en su tienda, redactando los términos de la rendición. Finalmente puede vislumbrar el fin de la guerra. Casi puede ver el camino de regreso a Roma. Pero el camino de regreso a Roma está bloqueado, no por bárbaros, sino por una carta. Llega un mensajero de Oriente. Está cubierto de polvo, su caballo casi muerto de agotamiento. Porta un despacho de Siria. Marco rompe el sello. Las noticias son peores que la peste, peores que la trampa Quadi. Avidio Casio, el héroe de la guerra parta, el hombre en quien Marco confió poder absoluto sobre Oriente, se ha autoproclamado emperador. La guerra civil ha comenzado. ¿Por qué un perro leal muerde a su amo? Avidio Casio no era un necio. Era el hombre de hierro de Oriente, un disciplinario que ejecutaba a soldados por saqueo sin permiso. Conocía la fuerza de las legiones romanas mejor que nadie. Entonces, ¿por qué se proclamó emperador mientras Marco aún vivía? Fue un error nacido del amor y el miedo. El rumor comenzó en Roma. Marco Aurelio ha muerto. El emperador enfermizo finalmente sucumbió a la peste o al frío del Danubio. La fuente de este rumor. Muchos historiadores apuntan a la propia emperatriz, Faustina. Antes de juzgarla como una Lady Macbeth, miremos su realidad. Es una madre rodeada de lobos. Su esposo se está muriendo. Su único hijo sobreviviente, Cómodo, es un niño frágil de 13 años. Si Marco muere sin un protector fuerte a su lado, el Senado o los generales destrozarán a su familia. Necesita un hombre fuerte. Escribe a Casio, el general más poderoso del imperio. Si le sucede algo a Marco, toma el trono. Sálvanos. Casio recibe la carta, oye el rumor. Cree que el trono está vacío. Se declara emperador para salvar a Roma del caos. Se apodera de Egipto, el granero del imperio. Corta el suministro de trigo a Roma. Entonces llega la verdad. Marco no está muerto. Está muy vivo y marcha hacia el sur. Casio está ahora atrapado. Ha cruzado el Rubicón. No puede decir, perdón, fue mi error. Tiene que luchar. La guerra civil está en marcha. En el mundo romano, este suele ser el comienzo de la purga. El emperador grita traición. Rodarán cabezas. Familias son ejecutadas. Espías son enviados a cortar gargantas. Marco Aurelio no hace nada de esto. Reúne a sus tropas en el Danubio. Se presenta ante ellas, no con enfado, sino con agotamiento. Pronuncia un discurso que desafía por completo la lógica del poder. Dice a los soldados que no está enfadado con Casio. Llama a Casio un amigo que ha sido engañado. Les dice que su mayor deseo no es matar al rebelde, sino capturarlo vivo. Deseo perdonarlo, dice Marco. Deseo mostrar al mundo que incluso en la guerra civil hay espacio para la clemencia. Va más allá. Dice al ejército que si el peligro solo fuera para él, con gusto renunciaría,
y dejaría gobernar a Casio si así lo requiriera el bien de Roma. Pero el Senado ha declarado a Casio un enemigo, así que deben marchar. Marcha hacia el este, no como conquistador, sino como juez, esperando desestimar el caso. Pero el mundo no está preparado para un rey filósofo. Los soldados bajo el mando de Casio se dan cuenta de que han apostado por el caballo equivocado. Saben que Marco se acerca. Saben que las legiones del Danubio son asesinos curtidos en batalla. El pánico se apodera de ellos. La rebelión dura 3 meses y 6 días. Termina no con una batalla, sino con un cuchillo en la oscuridad. Un centurión llamado Antonio, ansioso por salvar su propia piel, se acerca a Casio mientras camina y lo apuñala en el cuello. La guerra civil termina antes de que comience. Antonio corta la cabeza de Casio, la conserva, corre a encontrarse con Marco esperando una recompensa. Presenta el macabro trofeo al emperador, sonriendo. Marco mira la cabeza cercenada de su viejo amigo. Retrocede. Se cubre los ojos. Se niega a mirarla. Ordena que la cabeza sea enterrada inmediatamente con todos los honores. No recompensa al asesino. Lo despide en desgracia. Llega a Oriente. Los archivos de la conspiración son incautados. Contienen cartas, nombres de senadores que apoyaron a Casio, una lista de todos los que traicionaron a Marco. Sus consejeros le instan a leer las cartas. Debes saber quiénes son tus enemigos, dicen. Debes purgar el Senado. Marco toma el fajo de pergaminos. Camina hacia Brasia. Sin mirar un solo nombre, deja caer los papeles al fuego. Observa cómo se consumen hasta convertirse en ceniza. Explica. No deseo saber. Si conozco a mis enemigos, me veré obligado a odiarlos. Me veré obligado a castigarlos. Quiero vivir con una mente libre. Concede un indulto general a todos los implicados. Los hijos de Casio son indultados. Sus propiedades son protegidas. Es una victoria moral que asombra al mundo antiguo. Pero este acto de misericordia consume la última energía de Marco. Está viejo. Está cansado. Ha salvado las fronteras. Ha salvado la paz. Ahora debe atender a lo único que descuidó mientras salvaba el mundo. Su hijo. Mira a Cómodo. El niño tiene ahora 15 años. Es apuesto, fuerte y completamente desinteresado en la filosofía. Le gusta el rugido de la multitud. Le gusta la sangre. Marco tiene una opción. Puede adoptar a un general capaz para que lo suceda, como hizo Adriano, o puede entregar el trono a su propia carne y sangre. Por primera vez en su vida, el estoico deja que su corazón prevalezca sobre su cabeza, y el mundo sangrará por ello. Si has visto la obra maestra de Ridley Scott, Gladiator, conoces la historia. El sabio y moribundo Marco Aurelio mira a su corrupto hijo, Cómodo. Se da cuenta de que el niño es un monstruo y decide desheredarlo. Intenta entregar el imperio a un general virtuoso llamado Máximo para restaurar la república. Entonces, en un ataque de furia, Cómodo asesina a su padre. Es una historia fantástica. Es oro cinematográfico. Es también ficción completa. La realidad de la crisis sucesoria fue mucho más compleja, mucho más trágica y mucho más políticamente inevitable de lo que un guión de película podría haber retratado jamás. Marco Aurelio no murió preguntándose quién lo sucedería. No tenía un Máximo. Había estado preparando a Cómodo para el trono desde que el niño era un párvulo. En el año 177 de la Era Común, 3 años completos antes de la muerte de Marco, ya lo había nombrado Augusto. Gobernaron juntos. Aparecieron en monedas juntos. No hubo vacilación. ¿Por qué Marco estaba ciego? Falló el hombre más sabio de Roma en ver que su hijo era, por decirlo suavemente, inestable.
Para comprender su elección, debemos entender las brutales reglas de la herencia romana. Durante los 80 años anteriores, Roma había sido gobernada por los 5 buenos emperadores. Ninguno de ellos tenía hijos biológicos. Tuvieron que adoptar al mejor hombre para el trabajo. Esto creó una meritocracia por accidente. Marco fue la maldición de la racha. Fue el primer emperador en un siglo en tener un hijo biológico que sobreviviera a la edad adulta. Esto lo cambió todo. En la mente romana, nacido en la púrpura, significaba que Cómodo temía un derecho divino a gobernar. El ejército era leal a la línea de sangre, no solo a la filosofía. He aquí el escenario de pesadilla al que se enfrentó Marco. Opción A. Elige a un general capaz para que lo suceda, pero Cómodo sigue vivo. Mientras Cómodo respire, es una amenaza. Facciones rebeldes usarán al niño como figura simbólica para iniciar una guerra civil. Para asegurar el trono para el general, Marco tendría que hacer lo impensable: ordenar la ejecución de su propio hijo. Opción B. Entrega el trono a Cómodo y reza para que buenos consejeros puedan controlarlo. Marco era un estoico, pero no un asesino. No podía matar a su propio hijo. Eligió la opción B. No fue ceguera, fue falta de opciones. Pero eso no significa que no intentara corregir al chico. Durante esos últimos 3 años, Marco arrastró a Cómodo al frente del Danubio. Obligó al joven de 19 años a vivir en el barro, a asistir a consejos de guerra, a aprender la tediosa y agotadora administración del Estado. Fue un choque de 2 mundos ajenos. Marco era un esteta intelectual. Comía comida sencilla. Leía hasta que le dolían los ojos. Odiaba la violencia. Cómodo era un chico de oro. Era físicamente perfecto. Alto, rubio, increíblemente fuerte. No le importaba la lógica, le importaba el aplauso. Estaba obsesionado con la historia de los gladiadores. No quería comandar legiones desde una tienda. Quería luchar contra bestias en el Coliseo mientras la multitud coreaba su nombre. Imaginen las conversaciones en la cena en esa tienda. El padre intenta discutir la naturaleza de la virtud. El hijo quiere hablar de un nuevo envío de leones de África. Marco rodeó a Cómodo con los mejores tutores del mundo. Nombró a Pompeyano, su general de mayor confianza y yerno, para que lo vigilara. Formó un gabinete de ancianos serios, hombres de Kermagins, para guiar al joven príncipe. Marco lo apostaba todo a la esperanza de que el sistema pudiera contener al individuo. Pero no previó el daño psicológico que estaba infligiendo. Al obligar a Cómodo a vivir una vida estoica que odiaba, al medirlo constantemente contra un estándar de perfección que nunca podría alcanzar, Marco pudo haber roto la mente de su hijo. Cómodo llegó a resentir a los ancianos. Llegó a resentir la guerra. Solo quería ir a casa. A medida que se acercaba el invierno del año 180 de la Era Común, la tragedia maduró. La guerra contra las tribus estaba casi ganada. Un año más de campaña y la frontera norte estaría asegurada para siempre. Pero a Marco se le acababa el tiempo. Su cuerpo, mantenido unido durante décadas por el opio y la fuerza de voluntad, finalmente estaba cediendo. Yace en su campamento en Vindobona, la actual Viena. La peste, o quizás el cáncer, lo estaba consumiendo. Llamó a Cómodo a su cabecera. No fue asfixiado con una almohada. Expresó sus últimos deseos. Le rogó a Cómodo que terminara la guerra. «No dejes la misión inacabada», le urgió. «Protege las fronteras». Cómodo asintió. Prometió. Pero al mirar a su padre moribundo, Cómodo no pensaba en el deber. Pensaba en las brillantes luces de Roma, en las carreras de carros y en los baños calientes. Marco cerró los ojos, creyendo que había hecho lo suficiente para preparar al chico. Creía que había dejado un rey filósofo en formación. Se equivocó. Había dejado a un adolescente aburrido con poder absoluto. Y en el instante en que el corazón de Marco dejó de latir,
La edad de oro de Roma terminaría con él. 17 de marzo del año 180 de la Era Común. Vindobona. El campamento está en silencio. La nieve se derrite, convirtiendo el suelo en un lodo de barro y hielo. Dentro de la tienda imperial, la respiración de Marco Aurelio se vuelve superficial. Se cubre la cabeza con las sábanas. Es un antiguo gesto de resignación, una señal de que ha terminado de luchar. Ha combatido contra los partos, los germanos, la peste, el Senado y su propio cuerpo menguante durante 19 años. Tiene 58 años, pero aparenta 80. El capitán de la guardia entra. Pregunta al emperador la contraseña del día, el ritual que mantiene seguro el campamento. Marco baja la sábana. Mira al soldado con ojos cansados y legañosos. Susurra su última orden, una frase que lleva el peso de una era moribunda. Ve hacia el sol naciente, pues yo ya me estoy poniendo. Es una frase de despedida perfecta. No solo está despidiendo al guardia, está reconociendo el cambio de poder a su hijo, el sol naciente. Se vuelve de cara a la pared y luego, silencio. El último de los 5 emperadores virtuosos ha partido. Lo que sucede a continuación es precisamente lo que Marco temía. En cuestión de semanas, Cómodo actúa. Ignora el último deseo de su padre de asegurar la frontera. Le aburre la guerra. Le incomoda el frío del barro. Negocia una paz apresurada y vergonzosa con las tribus que Marco había pasado una década sometiendo. La soborna con oro romano. Cómodo reúne al ejército y regresa a Roma para un triunfo que no se ganó. El historiador Dion Casio, que vivió esta transición, selló el epitafio de la era. Nuestra historia desciende ahora de un reinado dorado a uno de hierro y óxido. La caída de Roma no ocurrió en un día. Comenzó en ese instante de herrumbre. La disciplina se erosionó. La corrupción se propagó. Las fronteras, finalmente, colapsaron. Por todos los indicadores, Marco Aurelio fracasó. No salvó el imperio de la plaga. No concluyó la guerra. Dejó el trono a un demente. Pero la historia juega a largo plazo. Mientras el imperio se desmoronaba en polvo, algo más sobrevivió. ¿Recuerdan esas anotaciones privadas? ¿Aquellas que escribía a la luz de las velas en las tiendas de campaña de los apestados? Deberían haberse perdido. Nunca estuvieron destinadas a ser vistas. Marco probablemente dio órdenes de quemarlas, igual que quemó las cartas de los traidores. Pero alguien, un sirviente, un escriba, un admirador, desobedeció. Salvó los pergaminos. Durante siglos, el texto desapareció, copiado por monjes, susurrado por eruditos, hasta que reemergió para convertirse en la Biblia de la resiliencia para el mundo occidental. ¿Por qué? ¿Por qué un libro escrito por un emperador romano hace 2000 años sigue vendiéndose como pan caliente hoy en día? Porque el estoicismo moderno no se trata de reprimir las emociones, se trata de supervivencia. Miren su mundo ahora mismo. Quizás no estén comandando una legión en el Danubio, pero tienen sus propias batallas. Hemos vivido una pandemia global. Vemos cómo cambian las fronteras y cómo tiemblan las economías. Lidiamos con jefes tóxicos, hijos desagradecidos y la aplastante ansiedad de la era digital. Todos estamos en la tienda de campaña de Carnutum. Marco Aurelio se extiende a través de los siglos, te agarra por los hombros y te dice: deja de discutir sobre cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Nos enseña que no podemos controlar el caos exterior. No podemos controlar el tráfico, la bolsa de valores, ni las opiniones ajenas. Pero podemos controlar la ciudadela interior. Podemos elegir cómo reaccionamos. Podemos elegir levantarnos cuando queremos derrumbarnos. Podemos elegir hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. E incluso cuando parece que el mundo se acaba,
Él no escribió las meditaciones como un vencedor. Las escribió como un hombre que estaba luchando, igual que tú. Y si él pudo encontrar paz en medio de una zona de guerra plagada, tal vez, solo tal vez, tú también puedas encontrarla. El imperio cayó. Las estatuas se rompieron, pero la mente de Marco Aurelio permanece invicta. Si este viaje a la mente del rey filósofo resonó contigo, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias perdidas por descubrir. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el evento externo que hoy estás dejando controlar tu felicidad? ¿Y cómo puedes recuperar ese poder? Házmelo saber en los comentarios. Los leo todos. Nos vemos en el próximo capítulo de